13:06 en la República del Paraguay, 34 grados la temperatura a estas horas en Asunción. Arrancamos nuestra primera edición en esta jornada, mitad de semana 25 de marzo, con muchas noticias para compartir, informar y más que nada también poder saber qué está pasando a nivel Paraguay y a nivel del mundo con el avance de esta pandemia. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para la teleaudiencia también. Bueno, tenemos mucha información y sobre todo recalcar lo último que tenemos, la confirmación de casos de coronavirus en 2 departamentos nuevos, además de Central y de Cordillera. Estamos hablando de Caaguazú y también de Alto Paraná, así que estos departamentos tienen que estar en alerta en este momento. Vamos a comenzar, como siempre, comentando qué se recuerda un día como hoy, de 25 de marzo, en este caso de 1952. Se crea el Banco Central del Paraguay bajo un decreto ley, en esa época, número 18. Y, de hecho, desde sus inicios, ha sido un gran referente de la economía paraguaya. Su primer presidente fue Epifanio Méndez Fleitas, tío del expresidente de la República, Fernando Lugo. Su principal misión es la de preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia del sistema financiero. Y también tiene un rostro social, que es el Teatro del Banco Central del Paraguay, que ha sido siempre escenario de grandes acontecimientos nacionales e internacionales. Un día como hoy, pero del 52, se creaba el Banco Central del Paraguay, que es el ente regulador del sistema económico y financiero de la República. ¿Cómo está el tiempo? Jornada calurosa, la que se presagia para el resto del día, pero aparentemente se viene un día lluvioso o días lluviosos para los próximos días hacia el fin de semana, Juan, ¿eh? Exactamente, Carlos, de aquí en adelante vamos a ver cómo está el pronóstico del tiempo. En este momento tenemos una temperatura actual de 34 grados, mucho calor en Ciudad Capital y zona metropolitana. El cielo está parcialmente nublado, la térmica es casi la misma, humedad del 36%, soplan vientos del noreste a 20 kilómetros en la hora. Para lo que resta de esta jornada, máxima hasta 36 grados y mínimas que podrían llegar hasta los 22 grados. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en lo que resta de esta semana. Hoy es miércoles, se viene el fin de semana, nuevamente el segundo en situación de cuarentena. Este jueves, mínima de 22, máxima de 35. Este viernes tenemos tiempo inestable, mínima de 22, máxima de 33. Sábado lluvioso, mínima de 21, máxima de 32 grados. Y este domingo también tiempo inestable con mínima de 22 grados y máxima de 31. ¿Y cómo está la pizarra de cotizaciones? Siempre muy pendientes a las monedas que en cierta manera tienen influencia en nuestra economía, Juan. Exactamente, Carlos. Repasamos rápidamente la pizarra de cotizaciones de la fecha. El dólar está a la compra en 6.350, a la venta en 6.480, el euro a la compra 6.750, a la compra, a la venta 7.150. El peso argentino a la compra 70 guaraníes, a la venta 80 guaraníes y el real brasileño a la compra 1.200, a la venta 1.310 guaraníes. Y me preocupa lo que decía el ministro Edgar Ruiz, él es de la Secretaría de Repatriados, con relación a toda esta situación que está pasando con los compatriotas que están varados en distintos aeropuertos. Él señaló que desconoce la cantidad exacta de connacionales varados en el extranjero y tampoco precisó qué tipo de asistencia van a brindar. El secretario de Estado señaló que van a ayudar a estas personas a través de Cancillería
y que analizan la forma en los próximos días, atendiendo a que tienen tiempo hasta el domingo 28 para las vueltas de los connacionales. Recordar que hasta esa fecha está cerrada, está completamente cerrado el sistema de paso fronterizo, tanto aeropuerto como también el Puente de la Amistad. Muchos de los compatriotas denunciaron de que tuvieron que, en estas circunstancias, pasar la noche entre anteayer y ayer ahí en el Puente de la Amistad, porque tiene prohibido el ingreso a nuestro país. Ayer incluso también un grupo de paraguayos varados en San Pablo volaron desde esa ciudad brasileña hasta la fronteriza Foz de Iguazú. Por lo menos están más cerca, y que la gente de Cancillería, a través del consulado, verían la posibilidad de albergarlos en un sitio. Y ojalá que este grupo que está allí precisamente varado pueda recibir esta asistencia del consulado paraguayo en Foz de Iguazú. Y también decía el ministro que van a tener cierta prioridad con los paraguayos más vulnerables. Estamos hablando de niños y ancianos. Bueno, y me angustia mucho también lo que se menciona desde las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que, bueno, reconocieron en las últimas horas la existencia de un subregistro de casos de coronavirus en el Paraguay. ¿Cómo hacen la estimación los especialistas, los epidemiólogos? Hay que multiplicar la cantidad de casos confirmados por 10. ¿Qué número te da? Se estima que podría haber un subregistro de gente contagiada, infectada, pero que no lo sabe o no presenta los síntomas. Estamos hablando de unos 370 a nivel país. La cartera de salud confirmó justamente anoche vía Twitter la tercera muerte por coronavirus. Hasta el momento 37 confirmados y 2 pacientes internados. El resto en la casa aislados. Por su parte, desde el gobierno también instan o siguen instando a la ciudadanía a que sigan en sus hogares tomando todas las medidas de restricción y cuidado a modo de evitar la expansión del virus. Bueno, esto sí me alegra. Por fin una buena de SAP, que tiene que ver justamente con el trabajo que están realizando para tratar de que el suministro de agua no se vuelva a cortar, como hubo denuncias varias desde hace ya un par de meses. Bueno, desde SAP señalan que ya se encuentran trabajando en la perforación de 10 pozos para paliar la falta de agua en Asunción y Gran Asunción. Estas obras tienen una inversión aproximada de unos 5.000 millones de guaraníes, que van a ser cubiertos en parte con fondos propios y otra parte dinero donado por Yacyretá. Estamos hablando de unos 1.900 millones de guaraníes. Recordemos que la falta de agua es un gran problema que se viene arrastrando desde hace ya varios meses en varios barrios de Asunción y área metropolitana. Y con la confirmación de estos casos de COVID-19 en el país, la población exige la provisión regular del agua, que con el jabón es el sistema de prevención de contagio. Vamos a hablar acerca de la distribución en el país de esta enfermedad. Conocíamos de fuentes oficiales Asunción, Departamento Central, Cordillera. Y ahora, Juan, ¿qué departamento se suma? Se suma Caguazú y también se suma Alto Paraná, Carlos, en este momento. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que daban hace minutos los especialistas médicos de Alto Paraná acerca de este primer caso confirmado en la zona de Ciudad del Este. A todos ustedes por la presencia aquí en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Desde la 10ª Región Sanitaria Ministerio de Salud damos la comunicación oficial del primer caso confirmado coronavirus COVID-19 en la región. Este es una persona del sexo masculino, 52 años de edad,
que se encuentra en aislamiento domiciliario desde el inicio de los síntomas, los cuales representan síntomas leves hasta la fecha, y el mismo continúa con asistencia médica de manera permanente. Esta persona ha tenido contacto con un viajero brasileño asintomático que estuvo en la región por unas horas para una reunión y posteriormente regresó a su país y estuvo semanas previas o días previas recorriendo varios estados del Brasil, como Minas Gerais y São Paulo, donde los números ya son verdaderamente muy altos. Insistimos con la población en general que este es el momento de guardar una cuarentena total. Esta semana es clave, mucho más con esta noticia y con esta confirmación del caso. Nosotros, los personales de salud, nos encontramos en pie de guerra en esta batalla. Vamos a dar todo de nosotros, pero necesitamos que toda la población sea consciente de lo que nos puede suceder si no cumplimos con lo único que le estamos pidiendo en este momento, que es quedarnos en casa. Así también recalcamos una vez más, como cada día debemos hacer, insistir con los cuidados permanentes. Lavado de manos es la mejor manera de prevenir. Estando en el domicilio no significa que ya no debemos cumplir esto, sino que tenemos que duplicar e insistir más con esta medida. La etiqueta de la tos es bastante importante. Por otro lado, aquellos pacientes o personas con síntomas respiratorios leves, insistimos en quedarse en sus domicilios, y ante la aparición de síntomas más graves como la dificultad respiratoria, acudir al centro hospitalario más cercano. Doctor, este caso es la que ya había confirmado ayer el ministro. Asimismo, forma parte de los 10 casos confirmados en el día de ayer, y resaltamos el rápido procesamiento en este momento de las muestras enviadas de la región. Y por otro lado, todas las muestras que han sido enviadas hasta el día de ayer han resultado negativo fuera de este caso. Doctor, con relación a las personas que ingresaron estos días, específicamente los que están en estos momentos en un albergue temporal, por llamarlo, ¿ellos van a cuarentena, doctor? Ellos, como todos los paraguayos que ingresaron del exterior, deben cumplir con la cuarentena correspondiente. 14 días deben fijar en un lugar. Lo ideal hubiese sido que sea en su residencia, pero por lo que ya hemos visto en las últimas semanas, que los que vienen de afuera por A o B motivo se están portando mal y no están cumpliendo, el Estado ha tomado una medida mucho más drástica en este momento, y el cierre total de las fronteras es hasta el día domingo. Doctor, hasta ahora, ¿cuántos se tienen en la zona del Alto Paraná que son cuadros sospechosos, doctor? Se tiene varios casos sospechosos y en seguimiento. Se tiene también por distrito diferenciado la cantidad de personas que ha ingresado en estos últimos días, principalmente de Brasil. A todos ellos se le hace un seguimiento de acuerdo al distrito, a la ciudad donde se encuentran. ¿Tenemos virus comunitario en el Alto Paraná, doctor? En este momento nosotros estamos todavía en el nivel de contención. Es por eso que debemos resaltar una vez más en las medidas de quedarnos en nuestras residencias, cumplir con el mandato del señor presidente y del ministro de Salud. ¿Tuvo contacto esta persona confirmada con otras personas antes de dar positivo, doctor? Es la pregunta de muchos ciudadanos. Esta persona paraguaya, que es el caso positivo, gracias a Dios, ha cumplido con los mandatos de quedarse en casa y del aislamiento social. Entonces eso, por otro lado, no nos
No podemos en ese momento negar que podría existir otra coinfección, pero resaltamos que el comportamiento de esa persona desde el contacto nuestro y unos días anterior ha sido realmente ejemplar. Doctor, ¿qué se sabe de la familia de este paciente? ¿Se hace el mismo seguimiento también a ellos? Se hace el mismo seguimiento a ellos. Ellos están bajo cuidado permanente de vigilancia epidemiológica y nosotros en este momento continuamos haciendo el árbol epidemiológico para hacer un cerco sanitario como corresponde. ¿Cuántas personas más estuvieron participando de esa reunión a la que asistió esta persona brasileña? Gracias a Dios fueron pocas personas, todas ellas identificadas y siendo monitoreadas por vigilancia de la salud. No se puede decir la localidad donde esta persona, doctor, eso se aclara, ¿no? Se aclara porque el árbol epidemiológico lo seguimos confeccionando. Esto podemos ir teniendo novedades día a día y bueno, es por eso que se viene trabajando de esa manera y nivel central del Ministerio de Salud irá brindando mayores informaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor, director de la 10ª Región Sanitaria. Con relación al caso confirmado en Alto Paraná, se está monitoreando. Bueno, la conferencia de prensa del director de la región sanitaria, y es importante aclarar que este varón que está confirmado forma parte de los 10 que anoche dio a conocer el ministro de Salud. No es alguien nuevo, Claro. Forma parte del grupo porque la única institución y el único vocero oficial que tiene la potestad de confirmar los casos es el ministro. Un tema Ayer muy hubo importante, 10. Carlos, el tema de que tuvo contacto con un brasileño en territorio paraguayo. Anteriormente este brasileño estuvo recorriendo varios estados gravemente afectados por el tema de coronavirus. ¿Qué pasa? Es un portador asintomático el que le había traspasado el virus. Exactamente. Vamos hasta el Congreso Nacional. Bueno, entre anoche y esta madrugada en la Cámara de Senadores se aprobó este proyecto de ley de emergencia. Ahora tienen esta tarea de analizar y de aprobar también en la Cámara de Diputados. Ahí está nuestro compañero Mariano López, justamente. Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo le va, señor? El saludo a los compañeros y a todos los televidentes. Efectivamente, la Cámara de Diputados que en breve ya estará entrando en ese punto en particular porque hay un orden del día con 11 puntos, han estado debatiendo otras cuestiones que tienen que ver con la administración del Estado, préstamos y también, Carlos, uno de los puntos que han tratado previamente es una modificación en el reglamento de la Cámara de Diputados. Esta sería la última sesión que van a tener los diputados, al menos en este tiempo que dure la pandemia, de esta manera presencial, de forma física. De aquí en adelante, las sesiones de la Cámara de Diputados se van a realizar de manera virtual. El cuarto punto, el siguiente punto, será el proyecto de ley que declara emergencia y también adopta estas medidas de asistencia financiera, administrativa, etcétera, que propone el Poder Ejecutivo. Y sobre eso hablaba el diputado Edgar Ortiz y él explicaba, no hay que perder el tiempo, no hay que dar tantas vueltas, deberíamos aprobar esto, darle al Ejecutivo las herramientas, porque la gente afuera está pidiendo que ya se apruebe este proyecto de ley. Compartimos con ustedes la intervención de este diputado liberal sobre el punto. Nos estamos preocupando por una crisis en el tema de salud, pero yo también estoy preocupado por el tema del hambre dentro de la ciudadanía paraguaya. Hay gente que ya no tiene ni para comer, presidente. Quiero saber el famoso líder que supuestamente iba a llegar a la ciudadanía, ¿qué pasa? ¿O vamos a seguir perdiendo en el proyecto del proyecto, la coma de la coma, y resulta que no tardamos en aprobar esto y resulta que hay gente que no la está pasando bien? Algunos nos llenan de mensajes por el tema de la ANDE, que el subsidio es poco. Está la clase media que dice vamos a alzar, y yo les digo, presidente, honorables colegas, ¿por qué no aprobamos esto así como viene el Senado y después vemos para estudiar el punto y la coma después? Porque el tiempo que estamos perdiendo discutiendo entre el punto y la coma, yo creo que es más de lo que podemos irlo directamente al grano. Yo creo que amerita aprobar el tema del Senado así como está y
después la semana que viene vemos si podemos reajustar y si el Ejecutivo nos puede dar un informe cómo va ejecutando estos recursos que le estamos habilitando, cosa así de que estemos informados y como contralores de la ciudadanía para ir controlando el buen uso de este dinero. Simplemente a los compatriotas, mucha fuerza, y yo creo que este es el momento que nos pide que seamos solidarios y no quitemos ventajas políticas, porque yo creo que no estamos en campañas electorales, sino simplemente estamos en el momento de que cada uno nos necesitemos y nos ayudemos entre vecinos, como compatriotas, y ayudarnos entre todos. No nos olvidamos de la clase media. Yo creo que amerita esta semana en nuestra casa donde estemos, estudiemos la situación también de la clase media, que muchos no están trabajando, no están llevando, y es preocupante también para los obreros del mercado 4, que les cierran el mercado y resulta que los supermercados están todos abiertos. Es lo que decía el diputado Edgar Ortiz con respecto a este punto, que en instantes de hecho ya van a tratar de manera concreta los diputados, Carlos, y lo que hace referencia a las modificaciones. Lo principal tiene que ver con el tema ANDE. Aquí está el proyecto, de hecho ayer ya lo conocíamos también de forma detallada, pero nada más a modo de comentario, Carlos, en ramos generales. La modificación de la Cámara de Senadores lo que dice es que las personas que consuman menos de 500 kilowatts, lo equivalente a 250.000 guaraníes en el pago, esas personas queden exoneradas, es decir, que no paguen por los próximos 3 meses el consumo de electricidad. Y los que pagan por encima de 250.000 guaraníes puedan ser beneficiados con este pago fraccionado, es decir, postergar esos pagos a los meses siguientes en plazos de hasta 18 meses. Tema alquiler no sufrió modificación. En el tema agua, sí vale mencionar que la Cámara de Senadores introdujo una modificación para, además de la SAP, también incluir a las juntas de saneamiento, Carlos. Claro. Porque hay muchos barrios, muchas ciudades que tienen o juntas de saneamiento o aguaterías privadas. Eso depende de privadas también ERSAN. acaten esto. Claro, eso depende de ERSAN. Ahí no se, tendría que ser ESAP y ERSAN, porque ERSAN es la entidad que regula justamente estas juntas de saneamiento. Exactamente, y el tema de aguatería privada, ¿verdad? Que a final de cuentas lo que proponen es que se posterguen estos pagos para los próximos 18 meses en algunas cuotas fraccionadas para los usuarios. El tema subsidio. A ver, antes que te vayas a otro punto, sí, aguantame, porque no entendí muy bien y sería muy interesante que aclares. El tema de los que pagan por debajo de 250.000 guaraníes, ¿eso va a estar exonerado? ¿Es una condonación? ¿O cómo viene la mano? El artículo 17, Carlos, que es el documento que vemos aquí, en su inciso A, habla de que los clientes de la ANDE con un consumo mensual de 0 a 500 kilovatios, digo bien, serán exonerados en un 100%. Ahí está, exonerado. Los clientes con un consumo superior podrán ser diferidas temporalmente. Mariano. Y el plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y a la posibilidad de financiamiento. Sí, Juan. Esta es ya la versión aprobada anoche por la Cámara de Senadores entonces. Efectivamente, ayer hasta la 1:30 de la madrugada estuvieron sesionando los senadores y esta es una de las modificaciones más importantes que sufrió la propuesta del Ejecutivo. Habría que preguntar, Carlos, ¿qué pasa si mi consumo es 260.000, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Pago los 10.000 o pago los 260 fraccionados? No, tenés que ver ahí bueno, habla de plata, habla de kilowatt, entonces tenés que ver, depende del consumo que vos, claro. Ahí ya es una estimación nada más de los 250.000. Ahí es por kilowatt. Exacto. Si pasás, ya estás en la otra franja que te da la posibilidad de fraccionar. Si estás por debajo, porque se entiende que es una familia humilde, que no tiene 2, 3 aires acondicionados, que no tiene una ladera grande, que no usa mucho electrodomésticos porque es una familia pobre, se les exonera. Pero si tenés mayor consumo, ya se estima que es una persona de clase media. Y en este caso no es que te piden el pago al 100%, pero te dan la posibilidad de poder, de esos 3 meses complicados, fraccionar en cuántas cuotas, decía, ¿cuántos meses? Cuotas de hasta 18 meses. Claro, juntar los 3 meses y fraccionar después a 18 meses. Efectivamente. Al final de cuentas, Carlos, lo que ayer explicábamos también, uno va a terminar pagando sí o sí. O sea, claro.
si uno tiene el consumo mayor a 250 a 500 kilovatios, digo bien, 250.000 guaraníes aproximadamente, va a fraccionar lo acumulado, pero igual va a tener que pagar su consumo del mes más esa cuotita del fraccionamiento que se le va a hacer. Y esta modificación lo que pretende justamente es tratar de cuidar, de garantizar a aquellas personas de escasos recursos, a gente que está dentro de una situación complicada de pobreza y que con este paro de actividades económicas no tiene la posibilidad tan siquiera de poder recaudar algo y pagar. Mariano, ¿qué punto están discutiendo en este momento? Ahora están en el tercer punto. Tercer punto tiene que ver con un préstamo para Cenaxa, para cuestiones administrativas, también cuestiones científicas que llevan adelante en Cenaxa. También están hablando de que podría verse la forma de que en Cenaxa o con funcionarios de Cenaxa se realicen los test para detectar la presencia del COVID-19. Es lo que están debatiendo ahora los legisladores, pero tiene más que ver con una cuestión presupuestaria. Claro. Después de este punto ya viene el cuarto, que es el de la ley de emergencia. Bueno, perfecto. Pendientes de lo que esté pasando en la Cámara Baja, la idea es que en esta jornada maratónica ya también termine el trabajo del estudio y la aprobación para que finalmente el Ejecutivo ya mañana pueda promulgar y ejecutarse esta ley de emergencia ante la pandemia. Vamos a estar pendientes, Mariano. Un abrazo. Gracias. Dale, señores. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hacemos una breve pausa, Carlos. La primera, ya regresamos. Gente, hoy cuando IPS Central, por ende, recoger insumo, lo recoger guante, tapaboca, lavandina, jabón y coronavirus, o KPC, o SIDA, o meter la enfermedad. La gente no puede ver. Cuando se suspende, a reclamar ahora insumo, oreve, guarare. Pesada, gente, la coordinadora del POTI, S.A. Sociedad Anónima. Enseguida ampliamos esta información que tiene que ver con esta grave denuncia de un trabajador de limpieza en el Hospital Central del IPS. Mientras tanto, seguimos hablando de los paraguayos que regresaron a nuestro territorio provenientes de Brasil y les vamos a mostrar el lugar en donde están asignados para guardar esta cuarentena. El gobierno endureció las medidas de control y cerró completamente las fronteras hasta el 28 de marzo. Todos los aeropuertos están clausurados y los controles se harán por vía aérea, fluvial y terrestre. Desde el domingo, los compatriotas que ingresan del exterior realizarán la cuarentena en una unidad militar. Las Fuerzas Armadas acomodaron sus instalaciones para el área de aislamiento preventivo. La Fuerza Aérea Paraguaya dispondrá de espacio sexado para 25 personas y el Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, ubicado en Mariano Roque Alonso, habilitará espacio para albergar 600 camas. Hablamos también de otro tema muy interesante, la desinfección de las paradas de buses que emprende la comuna de Asunción desde la noche de este martes. Vamos a compartir con ustedes las imágenes de lo que fue este operativo que involucra un poco poner en condiciones de higiene las paradas que son utilizadas por el público todos los días. La comuna de Asunción inició en la tarde de este martes un plan de marco de acciones preventivas frente a la presencia del COVID-19 en la comunidad. En este sentido, se realizó un recorrido de desinfección de posibles focos de contagio en espacios públicos de tránsito y concentración de personas en la ciudad. Entendiendo las características del COVID-19, sobre todo en cuanto a su resistencia en el ambiente, pudiendo quedar en superficies por más de 5 horas, es que se inicia esta tarea buscando reducir al máximo el nivel de contagio de los ciudadanos ante las condiciones actuales.
Bueno, hay un comunicado por parte de Salud Pública, Juan, que hace referencia al tema de los costos de los tests para detectar coronavirus, ¿no? De hecho, sabemos, ya lo habían dicho en varias ocasiones, que es un test muy costoso. Incluso se habla de un costo por encima de los $100 en el privado. Exactamente, aproximadamente esto le cuesta a Salud Pública. Pero ¿qué pasó, Carlos? Sí. Nuevamente se viralizó un tuit, un video que decía: acá estoy mostrando un test rápido de conocimiento del tema del coronavirus. Esto tiene un costo muy bajo. O sea, gente que no tiene idea de lo que estaba hablando, nuevamente graba videos, reenvía, y lo peor es que la gente vuelve a reenviar estos videos, ¿no? ¿Qué pasa? Este test que fue grabado en un video se trata de otro tipo de detección de otra enfermedad. Se utiliza en otros países, obviamente, ¿no? Los tests que aplica Salud Pública en este momento a través del Laboratorio Central son de mayor complejidad, mayor bioseguridad y mayor fiabilidad. Esto incluye un resultado ya definitivo para los casos de las muestras que recibe Salud Pública en este momento. Acá no hay test rápido, eso es importante, partamos de ahí. En Paraguay no hay test rápido ahora. Se está tramitando la llegada de los test rápidos. En Europa sí hay, países como Alemania, Francia, Italia, pero son test para detección inmediata, pero lo que realmente define si uno está o no con esta enfermedad es el sistema de PCR, donde se trabaja a nivel del desprendimiento del ADN del virus. Claro, una muestra de sangre. Exactamente. El test rápido para decir, mira, aparentemente este sujeto sí tiene, entonces se le aísla. Para eso el test rápido. Y dice, no, perfecto. Pero el sistema PCR, que es el sistema de la detección y el desprendimiento del ADN del virus, que es el que realmente funciona y el que se usa acá en Paraguay. Exactamente. ¿Qué dice Salud Pública al respecto? Este comunicado, Carlos? Los test rápidos tienen un costo menor, pero no pueden arrojar resultados con fiabilidad completa, por lo que pueden ser usados como indicadores, pero no como elementos de diagnóstico principal. Claro. Es lo que emite en este momento Salud Pública. ¿Qué quiere decir? Que ese video que está corriendo en el teléfono, que dice, acá tengo un test rápido, ¿por qué no usan esto? Cuesta mucho más barato. Nuevamente, información falsa, irresponsable, pretenciosa de gente que no tiene idea de lo que está hablando. El comunicado de salud sigue y dice, el ministerio se encuentra estudiando la posibilidad de adquirir un stock de test rápidos a efectos de cubrir nuestros amplios números de población con fines epidemiológicos, pero ninguno ha sido comprado hasta el momento. Alentamos a las personas a mantenerse informadas por las redes oficiales de Salud Pública y a no bajar la guardia ante la amenaza del COVID-19. Bueno, reiteramos, acá en Paraguay no hay el test rápido todavía, se estudia la posibilidad, pero finalmente el estudio que se hace en los laboratorios, tanto Salud Pública como los privados, con el sistema de PCR, ese que finalmente va a determinar, como dice, como un diagnóstico principal. Pero más adelante, cuando se tenga, se va a informar y avisar, y lo que hace el test rápido es un resultado que puede dar un indicativo o unos indicadores de que la persona podría estar. Pero reiteramos, el estudio de sangre es el único fiable. Hay más noticias, esto es un avance. Gente, hoy cuando IPS Central, por ende, recoger insumo, lo recoger guante, tapaboca, lavandina, jabón y coronavirus, o KPC, o SIDA, o meter la enfermedad. La gente no puede ver, cuando se suspende, a reclamar ahora insumo, oreve, guarare. Pesada gente, la coordinadora del POTI, S.A. Sociedad Anónima. Estamos viendo uno de los videos virales en este momento. Se trata de un trabajador identificado como Froilán Venegas. Es empleado de una empresa que opera en este momento con el IPS Central. Es una empresa tercerizada que brinda servicios de limpieza a este hospital. Él realizó un descargo en un video donde denuncia que cuentan con las mínimas condiciones de seguridad para hacer la limpieza en lugares que reciben a personas con coronavirus y la peligrosa exposición que sufren los residuos patológicos. Es realmente triste la nota que vamos a estar compartiendo con ustedes ahora. Funcionario del POTI,
de la celadora ya IPS Central. ¿Ve? Bueno, la hora de inquietud ya con todo el compañero. Ahora carne, una la rompa pues esa es mi abuela en empresa de ya casi 4 años ya. Ahora hay que ir a monga la empresa muy mi vea con la insuma ya. Con tiempo, con a lo menos o con virus. Esta gente vemos perjudicar. Ahora familia ahí. Ahora acá tengo, la gente del Paraguay y por año un veo, orando que la bandina lo dan si ve para meter cama. Orero llegó la bandina, pero ni suspende. Con este día se ayuda a reclamar a la bandina. Amo por tener 2 salas aisladas. Y se agente más a la IPS, a nivel más creativo, loro con se suspende y este día me he suspendido. ¿Van a suspender de empresa, pero igual la venden suspendida? La empresa, la coordinadora acá, de acá. Está bien, a reconocer la subvención, pero si hay que votar la empresa, donde controlar a ver. Va, eres ore maltratar, güey. Va, eres dos pagas y ore sueldo mínimo, 50.000 guaraní. ¿Pero seguro? Seguro, Roreco, de octubre, entre noviembre, de guay. Cuando ahora en doy catiro consultado. Ore la señora Juana, otro hospital, ve. Reposo a pego ahora lo presentamos. Ore, do a ley, oñe de condado, 150.000 guaraní, oñe de condado, do a ley, hace una empresa que ahora mandere y oñe empuja a hacer, va, y no oñe empuja a hacer más. Aunque gusta la verdad, es que ore compañera, pues allá. La empresa hoy ya a partir de 45 años en adelante. Esto ya de imita cuñadea. Y que tú más allá, ore ayuda y miedo la trabajo o ya a 4 de edad lento más. O presentas a un reposo, mandere y a ver reposo a su o a leuga. A cual de contadores la reposo. No sirve ni un carajo. La bandina ni guante en babeteo. Va vetendo recoy de el coteneo ave el jure el juta era hamba acerco ahí el juta era hamba acerco a cobita se compañero fuera y carne oma no ya ni maima vea cose allá por porque nadie quiere perder su trabajo y están aguantando por eso esa situación. Estamos aguantando gente el familia mantenida. Se ahora que te imita cuña de 4 años, ahora que se sigue con ahora que 4 a 5 meses de embarazo. Se ha hago ahí, de que embarazo va a ser para hacer. Hay más gente que todo el día. Pues usted no va a hacer mi hora porque aquí ya la han va a hacer. En realidad que así coico. Haremos lo que te diga, güey. La gente, y ponamos la gente que va a pobre lo sufría día y noche. ¿En qué condición están trabajando? Así mismo. O el ministerio que vaya, o ahora no está. Vos personal ahora me cuando no puedo ir ahora voy para ganar ni tampoco es cuando puedo ir ahora el producto para oreco o uja ojo para allí. Bueno, la denuncia de este hombre que está en el servicio de limpieza en el Instituto de Provisión Social, yo creo que no hay más nada que agregar, fue muy contundente, explícito al respecto de lo que él denuncia, pero queremos saber la versión también, si es cierto o no, y si es cierto, es sumamente grave la falta del pago de un salario acorde mínimo. Un tipo de denuncia, Carlos, que se repite en los empleados de limpieza, porque no solamente esta empresa fue denunciada en varias ocasiones, sino también otras que incluso tienen contrato con el Estado. Claro. En nombre del Estado, o sea, que no tienen seguro médico. Una cantidad enorme de salario para cada trabajador supuestamente, pero terminan ganando menos del salario mínimo. Bueno, queremos saber si realmente es cierto. Está la denuncia hecha. Queremos corroborar si realmente esta denuncia se ajusta o no a la verdad.
Está Judith Colexa precisamente con representantes de esta empresa Poti, dice por el pecho del señor que está ahí. A ver, ¿qué nos cuenta al respecto? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo te va? Saludos para Juancito y la teleaudiencia también. Al menos queremos conocer la otra parte al respecto de esta denuncia que se dio a conocer a tempranas horas de hoy a través de nuestro medio. Generó todo tipo de reacciones por parte de la ciudadanía, muchas compartidas también. Es por eso que estamos dando la posibilidad al derecho a réplica para saber por qué. Tengamos en cuenta que es precisamente una de las empresas adjudicadas por el Estado para prestar este servicio de limpieza. Y me encuentro aquí en compañía del señor Alberto Palumbo. Él es director de esta empresa y va a hablar un poco al respecto de lo que tiene que ver con la denuncia hecha pública por parte de uno de sus funcionarios. ¿Qué es lo que nos pueden decir al respecto, don Alberto? Bueno, en función a la denuncia, antes de nada, buenas tardes, le doy las gracias por la réplica. No quiero opinar en función a la denuncia de esta persona, él sabrá por qué lo hizo. Me llama poderosamente la atención, porque para nosotros el valor humano es lo principal, ¿verdad? Es lo principal porque nosotros, nuestras fuerzas de trabajo se basan en ellos, ¿verdad? Pero me gustaría saber los pormenores, don Alberto, con respecto a lo que él menciona. ¿Es cierto que los funcionarios de esta empresa están trabajando sin las medidas de seguridad y de higiene? No, por eso, este muchacho no estaba en su horario de trabajo. Él dijo que está suspendido. No es cierto. Totalmente falso eso. Es totalmente falso, porque ellos tienen su horario. Por eso yo no quiero... Y a las pruebas yo me remito en el sentido de que nosotros normalmente sí tienen ellos un protocolo. Al trabajar en un hospital se tiene todo un protocolo de trabajo. Los que están en áreas críticas, que ustedes no habrán podido entrar en las áreas críticas, tienen una vestimenta totalmente independiente. También los que están en los pasillos, los que están en el patio, es decir, todo hay un protocolo para trabajar, ¿verdad? Ahora, don Froilán mencionaba que no estaban contando con lavandina, tampoco tapabocas, tampoco guantes. También, si bien no es un área crítica, están dentro de un hospital donde va todo tipo de gente y aparte están expuestos por el tema de la pandemia. ¿Qué podemos decir al respecto, don Alberto? Que no es cierto, están los depósitos a demostrar. Nosotros a diario estamos entregando de todos los elementos y nos hemos puesto tal, así que hemos sido felicitados por los de la posición por parte de ustedes, don Alberto, porque hoy estuvimos por allí y su gente, al menos en la parte de afuera, si bien es externa, hay todavía contacto con gente, no tenía tampoco tapaboca, solamente adentro se dispone el uso. No, ellos tienen que usar en todo momento. Hay un protocolo, a mí me gustaría que acá el jefe de la parte higiene de salud, ¿verdad?, que es el señor Everton, al cual la empresa le contrató para justamente el trabajo de hacer de los hospitales. Y yo le voy a mostrar Colexa. Sí, por favor, las imágenes. Sí, vamos a hablar con él enseguida. A la señora, ese es el equipo. Sí, con el cual ¿usted por qué cree que un funcionario de ustedes se va a exponer de tal manera para dar a conocer simplemente el pedido de que ellos tienen de usar guantes y tapaboca? Es sencillo lo que pidieron. ¿Por qué usted cree que se va a exponer hasta ese punto? No sé, eso habría que preguntarle a él por qué lo hizo. Yo no quiero opinar en función de que cada uno es responsable. Ustedes mienten que no le dejan sin insumos a estas personas. Totalmente falso. Colexa. Totalmente falso, porque nosotros tenemos 23 años en este servicio nosotros. No es algo improvisado de ahora. Ahora tengo una consulta de estudio, si me permitís. Sí. Carlos, te escucho, no sé si querés que le ponga el sistema de retorno, no hay ningún problema. ¿Sí? No, por favor. Simplemente hay dos preguntitas, si podés vos seguir con la entrevista, me encanta como lo estás haciendo. Simplemente volver con el tema de la denuncia que decía, uno, que ellos cobran por debajo del salario mínimo, que estaría mal, que no llegan al mínimo. Y la otra pregunta es que ellos, desde creo que octubre o noviembre del año pasado, no tienen seguro médico, que son dos cuestiones básicas importantes para un trabajador, ¿no? Para un empleado. Sí, entiendo perfectamente. Precisamente queríamos nada más saber la respuesta con respecto a la denuncia que hizo este señor. Si bien don Alberto no quiere referirse particularmente de manera detallada a eso, le vamos a preguntar también este punto que estás mencionando, Carlos. Este funcionario también mencionó que ellos no cobran sueldo mínimo. ¿Esto es así, señor Alberto? Bueno, los documentos avalan eso. ¿Cobran o no cobran? Cobran sueldo mínimo. ¿Tienen seguros médicos también? Tienen todo. No existe un solo funcionario en toda la empresa, porque nosotros no solamente trabajamos
con hospitales. Tenemos también entidades privadas. Un solo funcionario que no tenga el seguro IPS. Y eso lo pueden costar. Vacaciones también suelen tener. Los documentos, todo está avalado totalmente, ¿verdad?, por documentos. Y no existe de lo contrario, no podrían estar trabajando en la institución, ¿verdad? Porque eso hace una planificación. Creo, Alberto, entonces que la gente se queja mucho y hace muchas denuncias al respecto de precisamente cómo está trabajando la empresa. Yo no sé, ellos tienen... ¿Qué personales? Porque una persona entre tantos se quejó. Bueno, los usuarios de IPS se están quejando que no se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad por parte de los encargados de la limpieza. Yo no he visto ninguna denuncia de ninguno de los usuarios. Entrar a leer los comentarios en las redes. No, al contrario, yo quiero que recorran la institución, ustedes personalmente, ¿verdad? No en algunos comentarios. Una pregunta muy importante, don Alberto, contigo por último, ahora si es que por ahí los compañeros no tienen otra pregunta. Después de lo que dijo este funcionario al aire, en público, ¿ustedes lo van a desvincular? No, yo no he tomado, no sé, la empresa no ha tomado ninguna determinación nada con él ni nada. Pues están abiertos a las quejas y a los reclamos por parte de los funcionarios. Al tener tantos funcionarios, creo que van a haber gentes conformes y algunos disconformes. Es normal en cualquier empresa grande. Entonces usted no encuentra una explicación del por qué este funcionario... Se le pedirá, yo creo que se le puede llamar y pedir una explicación al respecto, a qué se debía eso. Perfecto. ¿Está llorando hoy ante cámara? Bueno. ¿Usted no cree? No, es decir, dejémoslo ahí nomás, ¿verdad? No quiero ponerme a juzgar por él porque no vale la pena. Y sí, me gustaría escucharle su opinión, ¿verdad? Él, ¿por qué? Pero ustedes ya vieron hoy al aire, por eso nos estaban llamando a nosotros. Sí, mi gente vio, yo no he visto en detalle, ¿verdad? No he visto todo, ¿verdad?, en detalle, porque sabemos y estamos expuestos. Y más en estas situaciones, ¿verdad? Estamos expuestos. Ahora, Alberto, aparte del derecho a réplica, también van a aprovechar la ocasión para proponerle más seguridad a sus funcionarios que cumplan con las mismas seguridades que se le dan. A lo mejor habrán algunos que no lo están usando, pero nosotros tenemos todo. Aquí usted puede ver la lista de todas las cosas, inclusive que no corresponden en el contrato, se están haciendo de más. Carlos, ¿alguna consulta más para don Alberto? Tengo entendido que este señor también quiere hablar, si por ahí tenemos el tiempo pertinente. Sí, sobre todo el tema que comentaba el señor. Si están implementando medidas de seguridad, ¿qué elementos se están poniendo a disposición ahora? Obviamente, cuando se firmó el contrato con IPS, nadie sabía que se venía una pandemia encima, ¿no? Pero en este momento, a ver un poco si podemos preguntarle a este señor, después de la confirmación de esta situación de emergencia claramente que estamos viviendo ahora, ¿se les proveyó algún tipo de tapabocas extra, un guante de más por lo menos? Si él nos está diciendo que la empresa por encima del contrato está ofreciendo los materiales, pero más vale que tenga que proteger a sus empleados y sobre todo cuántos empleados están protegidos en este momento, no solamente en IPS, sino también en otros centros asistenciales. Bueno, a modo de contrastar las versiones, recordemos que este señor Froilán mencionaba que ellos no tenían ningún tipo de medidas de seguridad, en este caso lo que tiene que ver con guantes, tapaboca y todo más. Ahora le preguntamos eso. Después del ingreso de esta pandemia, si bien esto no se veía venir, don Alberto, precisamente acerca del trabajo de la empresa, ¿ustedes de todos modos les proporcionan de estos elementos a sus funcionarios? Voy a insistir sobre el punto, señora. Nosotros, y acá tenemos la prueba de esto que enviamos, de todos los cursos que se hace, esto no es cosa que ahora se preparó. ¿Hace cuánto que salió al aire? ¿Cuándo se hizo, teniendo en cuenta que la pandemia es de hace poco nomás? Sí, y esta charla fue cuando comenzó la pandemia. ¿Cómo la fecha exacta? Justamente lo primero que se hizo, que nosotros nos ocupamos y no preocupamos, porque es fácil, nos preocupamos y nos ocupamos. Nosotros también nos preocupamos como ciudadanos, imagínense. Acá están, de todo cómo están vestidos,
Ustedes pueden ir viendo. Ellos están caminando así, con este tipo de indumentaria. Sí, acá están lo que están haciendo los servicios. Esto no es una cosa, acá están cuando están haciendo los servicios. Ustedes ven. Ahora, tenemos Yo cómo están haciendo, ¿cómo acá recogen están. los residuos patológicos también con guantes, tapados? Ellos, todos. Eso es una obligación. No pueden tocar, eso es una obligación y están las personas indicadas a recoger las bolsas porque ellos no pueden tocar la basura. Hay todo un protocolo para recoger la basura patológica. El personal de blanco deposita en las bolsas correspondientes y el personal nuestro recoge en el carro y alza al carro. Ellos no tocan la basura patológica. Usted confirma que esta es la situación, de esta forma están trabajando en IPS Central, don Alberto. Son fotos de los... Pero no tienen pues fecha, don Alberto, del día. Son fotos sueltas, impresas, pero no tienen fecha, por eso le pregunto. Nosotros estamos permanentemente chequeando lo que hay, ¿verdad? Porque una cosa es lo que tendría que ser y otra cosa es la que es. Por eso nomás venimos también nosotros a saber. Usted me dice, pero yo estoy seguro que esto es. Okay. Yo tengo la certeza de que esto es, ¿verdad? Desmiento totalmente y categóricamente y seguro de lo que es. ¿Cuáles son las intenciones? Cosas de él. Él sabrá. ¿Van a desvincular por culpa de eso, don Alberto? No le voy a desvincular, usted me hizo ya esta pregunta, se le va a llamar. No me había contestado. Le cuento, no, le contesté y soy enérgico. No, pero a ver si cuáles son sus intenciones, sus razones. Y afirmo, no era su horario laboral. Pero él dijo que está suspendido. Bueno, pero lo que él diga, Sí, ¿por qué está suspendido? Lo que él diga. O que passou foi, esse O sea funcionário... que al fin y al cabo está suspendido entonces. Não, explica, deixa eu te explicar. À noite, esse funcionário trabalhou e uma pessoa do hospital, licenciada, pediu para que essa pessoa limpasse uma determinada sala e essa pessoa estava sem seu equipo. Então ele disse, não vou limpar porque não tenho equipo. Então a licenciada disse, não, eu tenho acá para você. Não quero. Então foi chamada a chefa da Poti e que foi até essa pessoa com os equipos. Não quero. Se recusou 2 vezes a utilizar os equipos, tanto da parte de Poti quanto da parte do hospital. Então, de manhã, começou todo esse problema. Ele tinha os equipos, mas não quis utilizar. Eles não estão usando as máscaras do lado de fora também? Eu estou usando. Não eu vocês. posso usar lá fora. São eles que estão limpando. Eles podem utilizar. Eles têm que? Eles têm que, dentro e fora do hospital. Não é uma questão de... Adentro eu uso, afora não uso. Tem que utilizar. Indicação que eles estão recebendo para fazer esse trabalho. Tem capacitações aqui. Nós temos quase 700 funcionários no IPS. Então nós temos capacitações aqui e temos também no IPS. Amanhã provavelmente vamos fazer no IPS Engave. Todas as informações são passadas diuturnamente. Agora, se um funcionário ou outro funcionário, num amplo de 700, 800 funcionários só de IPS, temos uma reclamação, uma situação, é uma situação particular. Você está se encarregando de dar as provisões que eles estão precisando para fazer esse trabalho? Todos os dias. Aqui temos todos os documentos com fecha que você está querendo saber. Eu não estou vendo ali nenhuma data, não. Não, temos datas aqui. Por exemplo, 25 de março, 80 litros de hipoclorito. 20, isso para a Casa Central. Por favor. Esse é hipoclorito. Bolsas, paquetes, tudo para o IPS Central com data de 24 de março, com data de 19 de março. Tudo isso está indo para o hospital. Tanto os... Não está em falta, não? Em falta? Tinha falta do produto, nós conseguimos comprar com preço abusivo e compramos e estão utilizando. Todos eles têm esse tipo de tapa-bocas que eles estão usando lá? Todos eles têm esse equipo. Se não estão utilizando, é por outro motivo pessoal. Eles têm esse e têm esse mais simples. Esse dura 30 dias. Depois dessa denúncia, vocês vão fazer algum tipo de vigilância lá? Vocês vão ir ver se está acontecendo? Nós já estamos fazendo isso independente do fato. O que acontece é que o coronavírus, ele virou motivo de alarde no mundo todo. Então, qualquer coisa é motivo para... Então, parece que o coronavírus... Não é. Como é que é? Everton. Eu te digo, eu sou responsável pela parte de higiene e desinfecção hospitalar e capacitação. Eu te digo isso com um pouco de ênfase porque tenho feito diuturnamente, não só com os funcionários que limpam, também como os supervisores. O que eu fico um pouco triste e chateado é que, perdão, estou falando em português,
a questão que isso é uma questão mundial. Nós estamos passando por esse problema mundial. Como é que vocês se explicam essa denúncia aqui dessa pessoa? Então, veja, o senhor Alberto disse, a pessoa tem um motivo dela. Não sabemos qual é. Ele, à noite, recebeu os insumos para trabalhar e não colocou. Ele recebeu uma solicitação para limpar uma sala, ele não limpou porque não tinha. E foi colocado para ele à disposição, ele não colocou. Você não vai despedir ele, né? Claro que não. Por quê? Não haveria motivo para despedir. Te digo, não haveria. Falou... Bom, ele falou e nós estamos te falando como empresa que não vamos demitir. Obrigado, tá? Bueno, estas dos personas responsables de esta empresa, que por cierto fue mencionada por este trabajador de limpieza del IPS, menciona que no lo van a desvincular, que van a dialogar con él para supuestamente conocer sus razones del por qué hizo esa denuncia, compañero. Nada más que una última pregunta para estos dos responsables de esta denuncia. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos saber también qué va a pasar de acá en adelante. Nos están llegando muchísimos reportes de gente que denuncia falta de pago mínimo, el tema de la protección. ¿Cuándo, Carlos y Judith, vimos una persona así vestida con este tipo de uniforme para limpiar el IPS? Pero jamás uniformes mínimos, claro. Algún guardapolvo nada más. Nunca los vimos con guantes, claro. Ningún tipo de elemento de cuidado especial. También gente del personal médico de Blanco nos están escribiendo al WhatsApp y nos dicen, no, a veces nosotros, el personal de Blanco, le proveemos de guantes porque no tienen. Incluso, fíjense, ellos usan chalecos y dicen que dejan colgado en un sitio y viene el que lo sustituye en la guardia, agarra el mismo en esas condiciones, se pone y va. En sentido, hay todo un protocolo. Estamos buscando, incluso ya en instantes, vamos a tener una comunicación con un enfermero de IPS que, sin dar mayores detalles de su identidad, para proteger obviamente, nos va a contar de qué manera funciona, que no es tanto así como está contando el señor Palumbo, que estoy viendo justamente la página de IPS, tienen más de 1.000 millones de guaraníes adjudicados. Sí, una pregunta última para el señor Palumbo, ¿no? Si hay más empleados disconformes con esta entrevista, específicamente Juancito, con lo que está ¿te diciendo? ¿Te parece si le pongo también, de paso, el retorno a don Palumbo para que así podamos ser más directos, ¿verdad? Exactamente. Estudio, señor, si te querés poner, si se quiere, ahí está. Para que directamente le puedan hacer la consulta. Para desinfectar un poco, sí, ahí está. Sí. Vamos a hacerlo acá. Bueno, siguiendo con el protocolo, ¿no? Está bien. Genial. Resguardarnos sí, como entre tiene todos. que ser, ¿verdad? Bueno, Ahí. Señor Palumbo, buenas tardes. Les saludamos aquí Juan Cáceres Troche y Carlos Troche de GC9N. La pregunta que queríamos hacerles es acerca de, por un lado, ustedes presentan un protocolo en papeles, un sistema de cuidado en papeles, muchas fotografías de elementos de cuidado en papeles, pero la realidad que desde acá recibimos como denuncia en cuanto a salario mínimo, condiciones de trabajo es muy distinta. Si un empleado de esta empresa tiene una inquietud y dice, no es así como estoy trabajando en el campo de batalla, ¿a quién tiene que presentar esa queja? Y están los entes correspondientes a quienes tienen que hacer la denuncia, ¿verdad? Pero yo por una denuncia así aislada no voy a cambiar mi sistema y nosotros trabajamos en forma responsable. Por algo estamos hace tanto tiempo produciendo y cada vez también en locales particulares, privados, en laboratorios, en un montón de lugares, ¿verdad? Una denuncia aislada de un personal no me va a afectar y nosotros somos los primeros que siempre estamos cuidando de ellos, ¿verdad? Como le dije, es decir, antes ya la capacitación se le hizo y de vuelta cuando vino la pandemia nosotros nos adelantamos a los hechos y empezamos con cursos de capacitación a ellos, ¿verdad? No es que esperamos sugerencias, porque creo que no voy a hablar de ninguna otra empresa que está en el ramo, pero sí nosotros tenemos una especialista en la parte de higiene de salud, ¿verdad? Bueno, gracias Judith. Igual le comento también con todo respeto, don Palumbo, estoy recibiendo acá un par de mensajes en teléfono celular de algunos personal médico, de Blanco. Veo también acá una señora que me decía, yo
donde tenía a mi marido internado, en tal sitio, no, me da su identidad, pero obviamente voy a protegerla. Don Palumbo, Y me ¿cuánta dice, gente está déjame asignada? terminar, Juan, por favor, sí, déjame terminar. Donde dice, sí hay un trato aparentemente abusivo, porque charlaba con los limpiadores y les contaba que no reciben salario mínimo, de que no tenían ellos insumos. No es Hay varias, cierto. te cuento nada más porque veo, de repente Está empezó bien, a pero caer las yo me voy a denuncias. los hechos. ¿Por qué Sí. no vamos al lugar? Yo le invito, vamos a IPS a recorrer juntos. Yo les invito a ustedes para ir a recorrer IPS juntos. Sí, sería interesante, Ahora más que nada mismo, nosotros, las para- autoridades correspondientes que Pero deberían de ahora proteger mismo, y velar. ahora mismo yo velando y para debatir y rebatir esas con hechos. Yo no me voy a ir a... Claro, en realidad no nos entrar corresponde a nosotros, discutir, vamos a acompañar, pero polemizar. tienen que ser las autoridades competentes, Pero el Ministerio yo- del Trabajo, la propia gente IPS, que Pero es con la que pueden tienen el irse. contrato ustedes para poder velar y garantizar que Pero la si empresa nosotros contratada... no tenemos el certificado, de ellos, no podemos ni siquiera cobrar, ¿verdad? Y inclusive no podemos ni presentar nuestra factura. Si nosotros no tenemos nuestro personal en el seguro social, no podemos tampoco presentar. Entonces Y ustedes ellos garantizan de que cotejan. todos los empleados tienen Yo el seguro social garantizo 100%, al día. 100% que tengo todos los seguros sociales al día. Y que se le paga a Así, todos no la sobre cosa- la base del salario mínimo, con certeza. Se le paga a todos sobre Genial. el salario mínimo, inclusive más que el salario mínimo a algunos funcionarios de acuerdo a donde están. Excelente, gracias. Eso quería tener la certeza de su parte. Por lo menos públicamente lo está asegurando. Juan, contrario- ¿tenés alguna consulta más? Sí, nada más que para redondear Al este contrario, tema, don Palumbo. le ¿cuántos- agradezco, el agradecido soy yo Hablando del porque compañero. me da la oportunidad de agradecer esto, ¿verdad? Y hacer directamente, y esto me da más fuerza y más ahínco para poner... yo personalmente suelo ir a controlar. Yo personalmente. Don y le Palumbo, pueden ¿cuánta decir gente está ellos que a mí expuesta me en ven este recorrer. momento? ¿Cuántos empleados están trabajando en IPS y otros centros hospitalarios de parte de su empresa? No sabría decirle porque son bastantes, son muchos y eso manejan la gente de recursos humanos. Es una empresa grande y no puedo manejarte. Yo estoy más en la parte administrativa y pero siempre siguiendo de cerca todas las tareas y las cosas que se hacen en la empresa, ¿verdad? Alberto, usted, Y mis dos hijos también acompañándome, ¿verdad? Siempre en eso. Sí. Pero hay números que yo no manejo ya porque... Si usted no maneja la cantidad de funcionarios, ¿cómo está seguro que todos reciben sueldo mínimo? Porque eso estoy seguro, porque eso es una disposición puesta por nosotros, por los tres que somos mis dos hijos y yo, y nadie va a estar a menos de eso. Bueno, excelente. Gracias, Judith. Inclusive, Muy amable. voy a hacer una aclaración, Sí. ya que me dicen el salario mínimo. En vista, habíamos dispuesto a las personas que están, como no hay problema de transporte, en este momento se le dio un incremento. En esta semana o la semana pasada se autorizó darle un incremento al salario para que puedan usar otros transportes, así sea contratar Uber o para poder llegar a su Según fuente lo de que dijo trabajo. este funcionario, estaban yendo a bordo de patrulleras a su domicilio. Esto no es cierto. Bueno, cada uno elige cómo se quiere ir. ¿Algo más, Carlos? No, gracias por su tiempo. Queríamos, y obviamente él tenía el derecho de tener esta réplica ante la denuncia que publicamos y bueno, ya presumo que las autoridades correspondientes, como decía, no nos compete a nosotros ir a chequear ni a ver las planillas, para eso están justamente las instituciones legalmente acreditadas para ello. Gracias, Judy, gracias también a la gente de Potí. Ahí está desinfectando para que vuelva. Dale. Ahí Hasta está. luego. Gracias por este contacto, gracias. Bueno, breve pausa, por favor, ya volvemos. Bueno, así como decimos que los paraguayos somos todos unidos, Carlos, es importante tener en cuenta este tipo de recomendaciones, sobre todo de confidencialidad de los pacientes afectados, tanto los fallecidos como las personas que están con diagnóstico positivo del coronavirus. Y familiares también. Exactamente, si es nuestro familiar, nuestra gente cercana, obviamente vamos a querer resguardar
la identidad y la ubicación de estas personas. Así que seamos responsables antes de pedir este tipo de informaciones. Y nada de barrios donde vive la pregunta y otra gente, no, fulano de tal, ese caso 15 es de tal va. No, gente, por favor, porque si no la psicosis. Y además también hay gente tan mal que terminan atropellando después. Por favor, hay que tener mucho cuidado con eso. Te cuento un caso Sí. antes de irnos a Mariano, Carlos. Unos jóvenes que volvieron de Estados Unidos, ellos hicieron la cuarentena como se debe en su casa. Un grupo de vecinos empezó a rodear la casa, llamaron a la policía, inventaron que hicieron una fiesta la noche anterior para sacarlos del barrio. En tanto y en cuanto los jóvenes cumplan, o los que vuelan de un viaje, cumplan con esas recomendaciones de cuarentena, está bien. Y en tanto y en cuanto como vecinos nos cuidemos y nos protejamos y tengamos las medidas higiénicas, tampoco vamos a tener ningún tipo de riesgo. Por eso la psicosis, hay que estar muy bien informado y a tener mucho cuidado con esos detalles, con esas informaciones. Mariano, sigue en el Congreso, Cámara Baja. ¿Cómo está el debate a estas horas? A ver, tenemos el audio. ¿Me escuchás, Mariano? ¿Cómo lo escuchaba a mí? Ahora sí. Te escuchamos. Sí, le decía que un debate que comenzó con la intervención de la diputada Celeste Amarilla, que se tomó el tiempo para hacer toda una exposición con respecto a la forma en que se utilizarían los 1.600 millones de dólares que habla el Estado necesitará para poder seguir funcionando, y ella ponía un ejemplo de algunos recortes que se podrían hacer, utilizar el dinero que se tenía previsto para las próximas elecciones internas, elecciones municipales, destinar toda esa plata al rubro salud y a las necesidades del Estado, decía ella en esa exposición. En caso de que esa propuesta prospere, digo bien, el proyecto nuevamente va a tener que pasar por la Cámara de Senadores. Y decía la diputada Celeste Amarilla, igual si perdemos un día más, pero habría que ver la forma de que la plata que se va a usar sea plata que el Estado tiene y que optimice esos recursos y no endeudar al Estado, y después ya no se sabrá de dónde conseguir nuevamente los fondos para saldar esas deudas. Ahora está hablando el diputado Carlos Rejala, también con respecto al proyecto de ley de emergencia que están debatiendo aquí en Cámara Baja. Y padres adultos, y tengo miedo. Quisiera también felicitar al ministro Mazzoleni, que se ha puesto realmente el saco, y hoy es el capitán, que le damos todas las mejores bendiciones para que él nos pueda quitar de esto como hombre de buena fe, de la mejor manera posible. También al ministro Acevedo, que está haciendo cumplir a rajatabla, como él dice, las disposiciones que dicta el Poder Ejecutivo. Y por qué no decirlo, a un joven de 40 años que es el doctor Guillermo Sequera, que fue el que realmente dijo, paremos esta pandemia en el Paraguay. Y hoy hay gente, y nos están viendo más de 1,5 millones de compatriotas a través de las redes en este mismo momento. Y la gente está esperando que estemos cercanos a ellos. Hoy estamos sentados acá en este recinto, pero tendríamos que estar sentados ahí al lado de ellos y compartiendo ese tereré y en esa consulta que ellos tienen, con el dolor en el alma, con esa preocupación, con ese miedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Nos vamos a matar todos entre todos? ¿Vamos a morir de salud o de caos social o de hambre? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay padres de familia en este momento. La mayoría de los que vivimos acá tenemos algunas que otras pequeñas comodidades. En mi caso, muchas comodidades. Pero hay padres de familia en este momento que están en un cuarto de 10 por 10, con 5, con 4 hijos, con un aire acondicionado si es que tienen un ventilador, preguntando y escuchando a los hijos porque evidentemente tienen un televisor, y con ese pánico le pregunta al hijo, papá, vamos a morir todos, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar el día? ¿Qué va a pasar el día que esta gente no tenga más para comer? ¿Y qué va a pasar el día que cuando salgan lastimosamente de sus casas después de esta cuarentena o el tiempo que dure, que estoy de acuerdo,
con el Ejecutivo, que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con el Ejecutivo, que está salvando vidas. ¿Qué va a pasar después si es que hay ese caos social que ya se está diciendo por todos lados? ¿Qué va a pasar después cuando empiecen a atropellar lo que no queremos que atropellen? Por más policía y guardia que haya. Un policía que esté viendo que un padre, que su padre o su hijo o su esposa, su marido esté muriendo en un hospital, ¿a quién ustedes creen que le van a defender? Es por esto que yo me quiero poner en primer lugar en estas consideraciones. Primero la vida, segundo lo material, o último lo material. Pero pensando en la vida, en el aislamiento, en los respiradores, en las camas, tengo que decir una verdad, que se ha dicho mucho en estos últimos días: los servicios básicos. Nosotros le pedimos a toda la población, sin distinción alguna, que se queden en sus casas en cuarentena y que no salgan un paso. A mí no me gusta ver a las personas que sean, por más de que nos reímos muchas veces, el payasito, que a mí no me gusta. Me gustaría que acaten las decisiones. Pero ¿qué va a pasar el día que no haya más payasitos que toda esa población haga? Porque el payasito vamos a ser nosotros. Porque nos vamos a ver con los ojos encendidos el insostenimiento del caos social que se está avecinando. Esto es una realidad y hay que decirlo crudamente. Duela a quien le duela. Y últimamente estamos viendo muchos índices de cómo tenemos que aguantar la cuarentena, del loco de los otros países. Y vemos también lo bueno que están copiando otros. Bueno, son las declaraciones de Carlos Rejala, el diputado, y está haciendo de esta manera su intervención porque los diferentes legisladores, Carlos, Juan y televidentes, también están aprovechando el momento para hacer una reflexión general sobre la situación que toca atravesar a nuestro país. Ya luego de este debate en general van a entrar a las cuestiones específicas, artículo por artículo, y ahí veremos finalmente cuál es la sanción que da la Cámara Baja a este proyecto de ley. En caso de que se modifique, Carlos, para cerrar nomás, tiene que volver a la Cámara de Senadores. Si es que le dan el ok al proyecto a la versión Senado, eso ya se envía directamente al Ejecutivo. Bueno, hasta ahora no hay ningún planteamiento concreto de algún artículo para modificar, hasta lo que se ha debatido hasta ahora. Cuestiones generales. En temas generales. Bueno, perfecto. Gracias, Mariano. Gracias, muy amable, pendiente. Vale, señor. Bueno, gracias Mariano. Carlos, te quería comentar un tema muy importante, lo que recalcábamos ya con el desglose de la cantidad de nuevos confirmados de coronavirus. Sí. Recordemos, anoche el ministro confirmaba 10 casos más. Con esto también es una realidad el tema de que el virus ya salió de Asunción y zona metropolitana, porque tenemos acá 13 confirmados en Central, 21 confirmados en Asunción. En Alto Paraná, un caso confirmado. Otro caso confirmado también en el departamento de Caaguazú y otro caso confirmado también en el departamento de Cordillera. Así que a estar alertas también en Caaguazú y en Alto Paraná. Ya dieron las recomendaciones los equipos médicos de estas zonas también para que se tengan en cuenta las recomendaciones del ministro de Salud en ese orden de cuidarnos un poco en las zonas afectadas. Mucha gente estaba preguntando ¿dónde, en qué barrio están los casos confirmados? No, los barrios no se dan, los nombres no se dan. En vez de reenviar casos, nombres o fotos, estemos atentos a estas informaciones que son las oficiales. Y si hacemos el desglose por las edades, Carlos, estamos viendo que 5 personas tienen entre 50 y 54 años la mayor cantidad de gente. Hay 2 niños de entre 5 a 9 años un caso, de entre 10 a 14 años un caso. Acá está el desglose de la cantidad de fallecidos también, son 3 casos. Y discriminados también según el sexo, 62% casos, masculino y 37% mujeres. 2 preguntitas. Una reflexión, porque este reporte ya se había publicado en los medios internacionales con relación a los primeros casos, tanto de China y Europa, que en la mayoría de los casos son los hombres que padecen esta enfermedad. 62% sobre 37%. Son más hombres que mujeres
los que tienen esta enfermedad o los que son contagiados. Y con relación a fallecidos, son de 60 para arriba. Y son todos hombres. Hombres. Hasta el momento. Claro, pero son de 60 para arriba, ¿no? Así mismo. Y un tema también muy importante, Carlos, esta curva de evolución de la cantidad de casos confirmados. No hay que tener en cuenta que esta curva se mantiene todavía baja, está subiendo ahora a 37, ¿no? Si no adoptábamos más temprano estas medidas de bioseguridad en nuestras casas, en nuestros sitios de trabajo, esta curva sería mucho más alta en un menor tiempo. Pero ojo, hay que decir que inevitablemente esto va a subir todavía, tenemos que estar preparados para ese momento. Decía el doctor Sequera en una entrevista recientemente, el virus va a llegar a nuestro país de forma masiva en un momento dado. La cuarentena se va a terminar en un momento dado porque, bueno, igualmente la situación económica amerita también que en algún momento se pueda liberar todo el sistema económico nuevamente. Para ese momento, por lo menos, tenemos que estar preparados con los hospitales requeridos, con el personal de blanco requerido, con los equipos que se requiere para atender a la gran masa de gente que va a estar afectada. También decía, y muy importante, y con esto creo que tenemos una pausa después, Ana, si me indicas, esto lo que, según él y los epidemiólogos, los especialistas, ¿qué es esta cifra? Es la punta del iceberg, así se lo conoce. ¿Qué significa? Que vos ves simplemente la puntita de hielo, pero abajo hay una cantidad impresionante, y ese es el subregistro del cual ellos hablan, de que esta cantidad tenés que multiplicar por 10 para tener una idea estimativa de cuánta gente contagiada habría circulando por el país. La punta del iceberg. Sí. ¿Cómo actúa la situación de cuarentena, Carlos? Si yo soy una persona con el virus diagnosticado y si estamos cerca, aglomerados, puedo contagiar a mucha gente. Pero si estamos en un lugar espaciado y con la distancia requerida, obviamente esa persona con diagnóstico positivo podría estar en riesgo de contagiar a mucha menos cantidad de gente. Bueno, esta es la situación. Reiteramos, son datos oficiales por parte del Ministerio de Salud Pública y se habla que a partir de a mediados de abril podría esta curva ir en forma ascendente y también va a depender mucho de la cantidad de tests que se puedan hacer por día. Cuanto mayor la cantidad de test, también va a ser mayor la cantidad de positivos. De hecho, antes creo que teníamos 30, era 1, 2 casos por día. Se aumentó a casi 100 y fíjense cómo se disparó. Si se aumenta a 1000 por día, que es la intención más adelante, también la cantidad de confirmados van a ir aumentando. Así mismo, breve pausa, ya venimos. Bueno, siguiendo de cerca el tema de la denuncia del sector de limpieza del IPS, uno de ellos salió, hizo la denuncia, tuvimos la réplica también, pero la historia continúa. Indignación masiva de los trabajadores que ahora tomaron coraje y se animan a presentar una denuncia. Judy está en el predio del IPS. Fíjense ustedes la cantidad de trabajadores que salieron a desmentir la versión dada por este empresario. Judy, contigo nuevamente. Bueno, se animaron efectivamente, compañeros, porque se le dio caso también mediáticamente. Normalmente se hace esta denuncia y no prosiguen, no prosperan, ¿verdad? Entonces, finalmente, estos funcionarios de esta empresa decidieron salir a hablar. Si bien don Palombo decía que es un caso aislado, una denuncia aislada, estamos viendo que los demás compañeros aparentemente están de acuerdo con lo que está diciendo Froilán. Él está acá. Voy a hablar con los otros funcionarios para escuchar las versiones también. Señora, con respecto a lo que está denunciando hoy tu compañero, ¿es cierto eso? Cierto, señorita. Acá nosotros exigimos el kit para trabajar, porque el tema del virus, ellos no nos dan el equipamiento que nosotros no merecemos. No tenemos lavandina, no tenemos nada de insumo, no tenemos guantes. Y mira un poco lo que me dieron. Este es de una tela TNT. La N95, la Ochucalayas y cuál. El hombre hace la tapabocas, si hay que llamar quirófano, ¿por qué la infectado? ¿O qué? Si compañera digo que hombre, ahora pete chaleco, pete licenciada porque se acuerdan no probé y ahora la supuestamente coroñe eco te la don Palombo, doña MPM guardapolo especial N95. Mentira es. Y hay un Dios para todo. Hay un Dios para todo. Porque ellos parece que no le quieren a su familia. Nosotros, por ejemplo, acá todo el mundo habla personal de blanco, ¿y nosotros qué? Ustedes están expuestos. Sí, acá.
Nosotros, Bueno, ¿qué? vamos a escucharle acá otro más también. Vos, Freddy, don Freddy, sos del área de limpieza también, ¿estás de acuerdo con la denuncia acá? Claro que sí, nosotros estamos más expuestos que inclusive los licenciados, porque nosotros tenemos contacto con las cosas patológicas, que es la basura, todo eso. Y nosotros no tenemos el equipo adecuado que tiene que ser. Eso es lo que es el problema. ¿Esto es con lo único que usted trabaja? Este que trabaja así, pero es que le da a la compañera el delantal que se usa así para cualquier procedimiento de limpieza de camas, pero cuando hay un paciente infectado de casos esenciales, ella es más, tiene que ser el equipo es más, que usted ya conoce cómo es el equipo y que no tenemos esos equipos. Eso es ¿Escucharon lo que dijo hoy don Alberto Palomo al aire? Lo que él estaba diciendo, que ustedes contaban con todo eso, con tapaboca, guantes, lavandina, o sea que estaban ustedes protegidos como corresponde. En realidad, la verdad que no, pero lo que ahora seguramente están trayendo los insumos como corresponde, porque hay una denuncia del compañero que por reclamar se le suspendió. Y por eso justamente ahora a lo mejor está dando a los compañeros los insumos, todo eso para protecciones, pero no el 100%. Eso es lo que... Pero por reclamar eso, nosotros mayoría estamos un pie afuera. Eso es lo que pasa. Y... Bueno, por lo menos ya no es más don Froilán, nomás porque en principio era solito él. Ahora por lo menos se ve que hay una mayoría y que esta es la situación en realidad. Sí, en realidad todos estamos reclamando este derecho, pero lo que pasa es que... miedo de hablar. Es miedo, todos están trabajando en el sentido que... ¿Sabes lo que pasa generalmente con reclamar tu derecho? Sí. Se le empieza a vincular a la persona. Bueno, vamos a hablar con otros más. ¿Quién más quiere hablar acá con nosotros? Señora, ñañeminen 10 paite. ¿Cuán delante ahora en Bapuay? Sí, hay terapia intensiva de niños. A mí no me dieron guantes, no me dieron tapabocas. Yo tengo que comprar de mi bolsillo para mi tapabocas. Y no, es imposible trabajar así. La verdad que... Jacob, el coronavirus. Claro que sí. Todos tenemos miedo, si todos tenemos hijos. Bueno, vamos a hablar con otra más. Señora, ¿esta es la situación? Sí, yo soy de quirófano central. Sí, la vez pasada se subió un paciente infectado ahí. Y mi compañera se bajó para pedir insumo. Y la coordinadora le dio así de chiquitito, en un frasquito, la lavandina para limpiar toditos los quirófanos. Y no teníamos ni tapaboca, ni guantes, ni chaleco. Le pedimos a la licenciada y ellos nos dieron un guante, un hito nomás, a tapaboca petein. A la licenciada bien equipado y que la quirófano. Claro. Y si no, por cómo no se han de ser cobete mitad de 1 año, 4 meses o cambúa. Imagínate tampoco si hay que amo por ti besar infectado. O peñase, pese y te bese ahora, se a beseroga. Va a enfermedad, ajá. ¿Es cierto que el personal de blanco del IPS les provee de aunque esos sea como insumos? tapaboca vale a la pena, ropa. Y que tomamos esa recobra que tengo la familia. ¿Es cierto que cobra sueldo mínimo? No, es mentira. A pobre la ha faltado un ¿Con seguro médico? Algunas veces tenemos y algunas veces no, y tan calado. Sí, porque sé, por ejemplo, arecomitata, hagamos cambúa. Ja la ceroga pesa, se hace uniforme, todo, ya no sé, ¿Usted paga PM un monto para poder trasladarse a su casa? Mentira, yo me voy caminando a mi casa, me voy caminando. Si mi compañera no me lleva en su vehículo, yo me voy caminando. ¿Hace cuánto que no tienen seguro médico? A su casa porque tienen familia que le espera. Yo ayer me bajé y le dije a la coordinadora, me tenés que dar tapaboca y guante, y me dijo que no hay. Y que si es que yo le dije que yo tenía miedo, no solamente por mí, que tengo familia que me esperan en mi casa. Y me dijo entonces que me vaya a mi casa. Entonces te vas a tu casa, me dijo. Acá no comparte. Me fui porque tengo hijos que dar de comer a mi casa. Por eso. Porque si nosotros morimos, señor, ellos nos van a ayudar por nosotros. Nuestra familia y nuestros hijos son los que van a sufrir. No ellos. Ellos ya son ricos. Por horario brutúrete. Ahora, pero hermano, todos tenemos miedo. ¿Nadie cobra sueldo mínimo? Nadie. Nos vamos a dedo. Ore compañera, ore pobre ajú, ore erogape. Besa roico. Y tabura ahí esa cocalle, ve. Ellos son del turno mañana. Bueno, estos son los de la mañana que están cambiando de turno, compañeros de la audiencia, que están reclamando también, ¿verdad? Quiero decir lo que escuché. Nosotros somos turno mañana. Cuando salíamos,
coordinadora le dijo a las compañeras de la tarde, si no quieren trabajar, vayan a renunciar. Esa no es la solución. Nosotros tenemos familia, mamá, papá, hijos. Ustedes reclaman, se sienten atacados. Sí. Y una compañera le dijo, María, vos misma tenés tu familia, tu hijo. Estás también exponiéndote. Hay un coordinador nuevo que era limpiador. También estaba duro. Hay otro que es coordinador que era chofer. Le empujó al muchacho, le quiso pegar porque ahí yo le dije, no tenés derecho a tocarle al compañero. Porque él no está defendiendo nuestro derecho. Ya, muy negrero, muy absurdo son esta gente. Bueno, ahí está Carlos, Juan, de la audiencia. Evidente la situación acá. Muchos no hablan por temor a perder sus trabajos. Imagínense usted, esta gente vive de lo que cobra. Si bien no es sueldo mínimo, aseguran todos. Lo que más temen en esta situación, más aún con esta crisis de la pandemia, es que se vean expuestos. Lo único que piden, ni siquiera reclaman tanto que no cobran sueldo mínimo. Guante, tapaboca y los insumos necesarios para protegerse los residuos patológicos. Qué triste. Ahí a tu derecha creo que hay funcionarios de IPS tomando los datos de la gente involucrada en esta denuncia. ¿Es así? Vamos a ver un poco, están hablando ahora con algunas otras personas. ¿De dónde sería? Fiscalizador del Ministerio de Trabajo. Eso nomás por lo que ellos no quieren entender. Y te dice que no porque vine a exigir. No, eso. Nosotros tenemos derecho a exigir. Pearango, ore vida, con la orero manón, pico más uveto mana. Y para ellos es sencillo, pero renuncia. A la renunciaron, vae no oye, y mi doctor, al licenciado mío, todo renuncia y porque. Entonces tengo que llevar, porque nosotros hablamos con la licenciada, con los doctores, y todos tienen miedo. Pero con ya. Mando que la bicho pay. Todo el mundo. ¿De dónde están viniendo ustedes, señor? Somos funcionarios del Ministerio de Trabajo. Justamente estamos asistiendo acá al lugar por la denuncia que están manifestando estos personales de esta empresa Poti. Nosotros somos de la Dirección General de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Vamos a estar tomando relevamiento de datos de la situación entonces para poder pasar a otra instancia, ¿verdad? Que en este caso sería una fiscalización de la empresa, ¿verdad? Licenciado Luis Navarro, director de fiscalización laboral. Licenciado, ¿usted tiene una idea que ellos no están pidiendo más que solamente las medidas de bioseguridad para poder seguir trabajando? Claro, nosotros justamente estamos, por supuesto que hay un decreto de queda, de toque de queda, ¿verdad? Pero nosotros como ministerio, como órganos rector y contralor de lo que es la parte obrero patronal, nosotros estamos trabajando y justamente para velar esta situación, ¿verdad? Todas las cosas, el temor que existe que sean desvinculados después de este reclamo, de eso creo que tendría como institución ustedes que asegurarse que no suceda, ¿verdad? Claro, se va a tomar las medidas pertinentes, por supuesto, de la situación, pero eso justamente estamos presentes aquí, vamos a estar tomando datos de claro, el relevamiento de la situación, entonces para poder pasar a otra, para poder estar haciendo una fiscalización a la empresa, ¿verdad? La gente del Ministerio de Trabajo, ya haciéndose presente también, va a relevar los datos de cada uno para certificarse que no sean perjudicados por el reclamo que están haciendo, que inició con el reclamo de don Froilán, después animaron sus compañeros y acá está expuesta la situación. Decía don Palombo, una denuncia aislada y que no le iba a hacer cambiar su sistema, pero vean ustedes la cantidad de funcionarios que están reclamando lo mismo. No creo que se hayan puesto de acuerdo y patear contra su olla, compañeros. No, totalmente. Acá hay demasiadas irregularidades y acá ya no es una denuncia aislada de un funcionario descontento, sino ya es la masa que coincide con la denuncia, que no tienen los mínimos sistemas de seguridad necesarios, requeridos para operar en un hospital, independientemente de la pandemia o no. En este caso, mucho más todavía, porque estamos hablando de un virus que fácilmente se contagia. Y dos, todos coinciden en que no cobran el salario mínimo y que el señor Palumbo, creo que sí, Palumbo, me recalcaba frente a cámara de que sí, que jamás ellos dejaron de pagar el salario mínimo, que incluso, lo que corresponde para cualquier empleado. Por gentileza, supuestamente entran estos elementos de trabajo como los guantes, los tapabocas, que por recién encima de del contrato. Sí. No, que dicen ellos recién de gentileza el personal del Blanco IPS. Qué bárbaro. Sí, bueno, ojalá que... y otro dato que me pasaron, yo no sé si es cierto, presuntamente, de que esta gente le hace firmar un papel donde dice que supuestamente cobran tal monto, pero tanta es la necesidad que vos terminés firmando, pero igual hay maneras y sistemas de corroborar. Se fueron a una empresa, ese fantasma que se tenía de los chamorros, pues al final evidentemente
aparentemente las mismas mañas no se fueron y quedaron ahí. Ojalá que realmente haya una intervención seria por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y de otras entidades también para garantizar principalmente el puesto de trabajo de esta gente que se animó a denunciar y que no haya una repercusión con un despido masivo después. Según denuncias, Carlos, que estamos recibiendo, el sistema sería el siguiente: firman un recibo en blanco, cuando van a percibir el salario, el papel, todo lo que soporta, la empresa va a demostrar que paga si existe una firma. Deben ir y hacer seguimiento a las distintas dependencias del IPS, hospitales, parte administrativa. Da pena cómo le tienen a los funcionarios por ser humildes, dice una funcionaria administrativa del IPS que nos cuenta cómo sería el sistema. Gravísima denuncia que estamos recibiendo. El mismo que usaba la anterior empresa que tenía la seguridad y la limpieza de IPS. Y lo mismo ocurre, Carlos, en el Congreso. También nos están pasando los colegas. Muchas gracias por compartir esa información. Congreso y otros sitios en donde las empresas públicas contratan los servicios vía licitación, montos millonarios. Solamente esta empresa Potí recibió 1.000 millones de guaraníes en concepto de limpieza solamente por este año. Con ese dinero obviamente se deben dar las condiciones mínimas a sus trabajadores, pero esto no ocurre. Claro, recuerdo en el caso anterior, para ir cerrando y gracias a toda la gente ahí, la empresa anterior está por el tema de seguridad que según la planilla, que ellos tienen ahí la planilla donde están firmas, supuestamente recibían creo que entre 4 a 5 millones de guaraníes, pero el empleador recibía el 40 al 30% de lo que supuestamente ellos tenían que pagar. Carlos. Sí, a ver. Estamos ya nada más con un problema acá de batería, estamos a punto de quedarnos sin equipo en ese sentido, ¿verdad? Para ir un poco redondeando acá la situación, vamos a seguir acompañando porque queremos certificarnos que ninguno de estos trabajadores sean desvinculados a causa de este reclamo, porque recordemos, si bien es una empresa privada, está prestando servicios para precisamente la institución del Estado y tiene que respetar esa cláusula por medio de ese contrato también, así es. Gracias Judith, un abrazo y gracias a la gente que se animó también a denunciar y gracias también a la gente del Ministerio del Trabajo que inmediatamente envió a un inspector ahí para sentar la denuncia y ojalá que ese inspector anote uno a uno quiénes son las personas que en cámara hicieron la denuncia para que se garantice su puesto de trabajo y que no haya una repercusión después de esto. Gracias Judith. Bueno,